Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de AutoCAD básico. Todavía esta tercera sesión se refiere a esto, honestamente. Entonces, voy a cerrar mi cámara. Primeramente quiero empezar comentándoles que en las dos primeras sesiones nos habían obligado a grabar anticipadamente 2 semanas anterior. Por ello que no es continuo la comunicación con ustedes. Sin embargo, ya recibí la primera, en todo caso, la respuesta de la primera tarea que ustedes han enviado. Me di cuenta que sí, bueno, en todo caso, todos los de la mayoría, los que han enviado sus trabajos, o sea, se han esmerado primeramente en instalar el programa, ¿no? Luego en asimilar propiamente el programa, ¿no? De AutoCAD. Como vuelvo a repetir, no importa la versión que tengan, pues sin embargo, lo importante es que ustedes sepan el manejo de este programa muy, nos sirve de mucha ayuda para hacer nuestros trazos y hacer nuestros planos, ¿no? ¿Qué les digo? Algunos compañeros han tenido problemas en sus grabaciones. Aquellos que no enviaron, les comunico que no se preocupen, si bien es cierto es calificado de estas tareas, pero tienen unos pesos menores, que no los va a afectar de repente más adelante en mucho. Entonces vamos a procurar presentar nuestro trabajo, pues aún así, por más peso que tenga bajo, va a afectar a medida que va pasando el tiempo y no presenten sus trabajos. Es muy importante que lo presenten. Eh, ¿Qué les digo? Dentro de, de toda la clase, eh, que hemos aprendido pues las principales comandas que son utilizando pues el menú estándar, que es donde están las comandas principales para poder hacer nuestro trazo, ¿no? En esta oportunidad vamos a continuar haciendo el propósito de esta presente sesión, de esta sesión 3. Primeramente vamos a hacer algunos, se puede decir, unos comandos básicos de, llámese así, como formar un ángulo, eh, y terminaremos pues cómo empezar un plano chiquitito, de los cuales les voy a dar un trabajo también para que hagan en su casa. Es muy simple, no se preocupen, para que ustedes puedan presentar su video de oportunidad. Eh, no quiero que se saturen mucho, puesto que tienen otros cursos. Vamos a ser lo más, lo más conciso posible y explicativo. Si hay alguna duda, si hay alguna consulta, voy a abrir un foro que va a estar indicado en la plataforma para poder resolver sus consultas, ya que el chat no se ha podido, en estas dos primeras sesiones no se ha podido establecer una conexión fluida con ustedes. También vamos a abrir el chat por si acaso, una hora determinada para poder absorber sus consultas, alguna duda que tengan ustedes. Entonces empecemos, pero antes de todo esto, vamos a hacer una pequeña reseña histórica, se puede decir, en qué consistía el dibujo técnico, ¿no? Dibujo técnico. Vamos a empezar así como un tipo de introducción a los que van a llevar netamente de dibujo técnico. Como algunos compañeros ya habrán leído, bueno, inclusive les he comentado cómo antes se hacían los dibujos, ¿no? Por ejemplo, eh, empezando con los instrumentos anteriormente que se usaban antes que existiera el AutoCAD. Miren, que aquí ven en la figura, tenemos pues un tablero, ¿no? Tablero que era pues la herramienta principal para hacer nuestros planos. Si no tenías este dibujo, puedes hacer en una mesa. Aparte de ello,
una serie de instrumentos que nos servían para poder formalizar nuestros planos, ¿no? Como vemos acá, este es un tipo de tablero que ya quedó prácticamente para la historia. Sin embargo, este es un instrumento, es una reliquia que todo arquitecto e ingeniero tiene en su casa como recuerdo. Caso mío también yo lo tengo, ¿no? Y ya pues tenemos los distintos instrumentos con los que usamos para poder hacer nuestros trazos. Dentro de este instrumento tenemos pues la regla T. La regla T pues servía como una base para poder apoyar nuestras demás reglas, ya sea pues nuestras escuadras, nuestro transportador o una regla normal. Esto lo puedes poner tal vez, lo puedes desplazar tanto vertical como horizontalmente. Es por ello que tiene esta clase de forma. Aquí se apoyaba en el borde del tablero y lo puedes desplazar tanto vertical como horizontal, ¿no? Se lo puedes poner de diferentes formas. Existían tableros más sofisticados, lógicamente, que a través del tiempo se ha usado. Tenemos la regla graduada, o una regla normal. Las escuadras, que ya conocemos en el colegio, también hemos visto después de tanto de 90, de 30 y 60, muy usado. Nuestro transportador, compás, y una serie de compases que existían en esos tiempos. Nuestro lápiz, los portaminas, no habrán conocido, los lápices de plástico con unas minas internas, podías cambiar, la goma de borrar o borrador y nuestro papel, ¿no? Esto a medida que les estoy diciendo, a medida de una reseña histórica que prácticamente pues quedó a la nostalgia y en el recuerdo, ¿no? Esto ya prácticamente ya no usamos, ahorita después gracias a esta potente herramienta que es el AutoCAD ya le reemplazó todo esto. Entonces, ¿qué más les digo? Entonces vamos a explicar, por ejemplo, vimos esto, ahora vamos a tener que aplicar el inicio de nuestros planos. Anteriormente habíamos explicado ya las funciones de cada una de estas comandas, que son los comandos básicos para iniciar nuestro trazo, ¿no? Línea, polilínea, círculos, arcos, ¿no? Y vuelvo a repetir que para trazar una línea, simplemente hacer clic en su icono, o si sabes la comanda, escribirlo, la comanda y hacer enter y te sale. Haces clic en la pantalla y trazas, ¿no? Trazas. Acá internamente, si ustedes ven el cursor en la pantalla, pueden ingresar la distancia que quieran, ¿no? O lo que ustedes pueden ver, ¿no? Por decir, yo tengo acá 520 tantos, 536 más o menos, y quiero hacer una distancia de 500 por decirlo. Escribo y hago enter, y me salió la distancia. Quiero verificar, tenemos aquí otra herramienta que son las utilidades, ¿no? Y puedes verificar haciendo un clic en la reglita y te puede salir la distancia de 500, ¿no? En otras versiones tienes que hacer clic de repente en ambos extremos de la línea para que te salga la distancia. Como vuelvo a repetir, este programa es de gran ayuda para todos nosotros los técnicos que trabajamos en esto y nos ha prácticamente hecho bien fácil todo lo que se refiere a trazo de planos. Bien, ¿qué más tenemos? Si quieres hacer un círculo, por decir, ¿no?
haces clic en su icono, clic en la pantalla y vas a, vas a digitar el radio, aquí en este caso radio, puede ser también, puedes digitar el diámetro, pero en este caso es el radio, para que haga estos círculos. En este caso, por decir 200, hago mi círculo de 200 grados, ¿no? Como verifico, selecciono el círculo, doble clic en lo seleccionado y me va a salir todos los datos de lo que es este círculo, el radio, el diámetro, la cuerda, el área, todo interno. Entonces vuelvo a repetir, es un programa muy potente que te da todo. Ahorita vamos a, más adelante, al final del curso de esta sesión, voy a dejarle una pequeña tarea. Vamos a empezar primeramente un polígono, la formación de un polígono, ¿no? ¿Cómo se forma un polígono? Es un truquito que les voy a enseñar y les va a quedar, ¿no? Cuando ustedes utilizan una polilínea, por decir, hacen clic, pero ese es el libre albedrío que estoy haciendo, ¿no? Pero si tú tienes dimensiones, por decir, 200, ¿no? Clic, continúas, otros 200, continúa, pero sin embargo estás equivocado, te equivocaste de repente en la dimensión de esto. ¿Cómo haces para deshacer sin deshacer todo el dibujo? Simplemente haces clic en H y Enter y deshaces la última acción que has hecho. Muy importante, ¿eh? Nos sirve de gran ayuda. Entonces, otra vez probemos. Apreté ahí, por decir, ¿no? Me equivoqué. Hago clic en H, aprieto Enter y deshice la última acción. Entonces, esto nomás nos sirve para corregir la última acción de lo que estábamos haciendo. ¿Qué otro truquito más? Continúo, quiero cerrar este polígono, por decir, ¿no? Ya tengo 1, 2, 3, 4 lados. Quiero cerrar con esto. Para no hacer clic acá, la computadora o el programa por sí solo me lo va a cerrar, simplemente haciendo clic en C, ¿no? Hago clic en C, aprieto Enter y me cierra mi polígono. Este es otro truco muy importante. Es uno de los comandos también que se aprende a través que se va utilizando este programa frecuentemente, ¿no? Lógicamente los que se van a dedicar exclusivamente a hacer dibujos se van a acostumbrar a todo eso y les va a gustar mucho. Suprimimos todo. Vamos a empezar ahorita a hacer lo que es, antes de empezar, cómo formar un ángulo, que es un poquito muy bonito. Les voy a mostrar un videito cómo se hacía los dibujos antes, ¿no? Un video de 9 minutitos, se van a esperar para que miren. Una bienvenida a nuestro video número 20, práctica para dibujar modelos isométricos. Material a utilizar, pego de escuadras, lápiz y borrador. Por supuesto, la hoja de blog siempre sugerimos que vaya fija sobre la mesa de trabajo, con sus márgenes correspondientes a 1 centímetro. Procedimiento. Vamos a dibujar el siguiente modelo que presentamos en la figura. En primer lugar, entonces, vamos a dibujar una línea horizontal. Una línea horizontal Quiero que que nos va a vean esto servir cómo se trazaba de antes guía, nuestros dibujos, ¿no? y de Esto punto es de parte apoyo. del dibujo Una técnico, línea una horizontal práctica. que nos va a servir de guía y de punto de Está apoyo. haciendo una figura Sobre esa sólida línea horizontal, en con la ayuda primer de lugar, nuestras escuadras y lápiz. para cualquier dibujo isométrico, vamos a dibujar la caja isométrica.
o el cubo isométrico, tal como lo hemos presentado en la figura. En Son este figuras punto isométricas, los también remitimos se a les llama nuestro sólidos, video que tienen pues tres dibujo dimensiones. isométrico. O sea, una Se figura dibuja primero sólida de tres dimensiones, la le caja plasmas en un plano isométrica. a dos dimensiones. Ese es La caja un sólido. isométrica tal como aparece en la figura. Una vez dibujada la caja isométrica, a partir de ella entonces vamos a dibujar las diferentes partes del dibujo. Simplemente vamos a trazar paralelas, líneas paralelas a la profundidad. Luego líneas paralelas a la anchura. Y líneas paralelas a la altura, a las alturas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, líneas paralelas a la profundidad. Trazamos esta línea paralela a la profundidad. Invertimos la escuadra y trazamos una línea paralela a la anchura desde el punto anterior, a la anchura. La ventaja de Esto este dibujo es frecuentemente que se no hacía necesariamente en las clases presenciales, se practicaba en mm, clase, debemos tener en en cuenta nuestro las tablero o medidas. nuestra pizarra Aquí o en este momentico nuestra estamos carpeta, dibujando sin una ¿no? medida precisa. Entonces, aquí en este punto Muy importante vamos a subir que una nuestras línea escuadras vertical estén fijas. de una medida Una escuadra cualquiera. está fija y la otra es Luego le movible. trazamos una línea Si tu escuadra fija se mueve, un paralela a malogrado la estudio, pero anchura sin embargo, muy y importante vamos aquí los armando principios el de dibujo paralelismo y de acuerdo perpendicularidad. a líneas paralelas a la anchura, a la altura y la profundidad, sin una medida estipulada. Vamos dibujando medidas simplemente paralelas a las diferentes dimensiones, tal como lo estamos mostrando en el video. Aquí dibujamos líneas paralelas a la altura, líneas paralelas a la altura, líneas paralelas a la profundidad en este punto, sin una medida precisa estipulada. Bajamos esta línea paralela y vamos armando la figura. Simplemente manejamos las escuadras en forma paralela a las diferentes dimensiones, a las tres dimensiones. Y ahí cerramos nuestro primer dibujo. El segundo dibujo, ya tenemos lista nuestra caja Se dan isométrica. cuenta que aquí es El mucho siguiente nuestra dibujo es un imaginación, dibujo nuestra creatividad, semejante al anterior, ¿no? pero que tiene Muy importante. Tan igual que cuando se utiliza el programa algunas AutoCAD, partes también diferentes. necesitamos de mucha Por imaginación eso es y mucha semejante, no es creatividad. igual. Entonces dibujamos una paralela a este punto. En ese punto bajamos una paralela al eje vertical. Luego dibujamos una paralela a la anchura. Aprovechamos la siguiente paralela en este punto para ir armando el dibujo simplemente con manejo de las escuadras en las diferentes dimensiones, líneas paralelas en las diferentes dimensiones, para ir armando el dibujo sin una medida precisa estipulada. Esa es la ventaja de este dibujo. En algunos casos se exigen medidas precisas, pero para este caso, para esta práctica, simplemente vamos a manejar medidas que no van estipuladas en el dibujo. Simplemente trazamos paralelas a las De diferentes repente más dimensiones. adelante vamos a tener una Ahí práctica trazamos a mano alzada, ¿no? las paralelas Basándonos en este videito, a la pero todavía no está profundidad. Estas dos nada son provisto paralelas para a la esto. profundidad.
Simplemente nos vamos a basar en para nuestro ir programa armando el AutoCAD dibujo. por el momento. Estas son paralelas a la anchura. Simplemente ese es el manejo de las cuadras. Estas son paralelas a las alturas. Paralelas a las alturas. Estas son paralelas entonces a la anchura. Y vamos armando el dibujo sin medidas precisas. Aquí vamos a bajar esta línea y vamos armando el modelo isométrico. Aquí lo cerramos. En nuestro tercer dibujo procedemos de la misma manera. Ya tenemos lista nuestra caja isométrica y simplemente vamos a dibujar líneas paralelas a las alturas y a las anchuras y a las profundidades. Vamos a armar este cuadrito. Bueno, se escogió este videito por ser un poco explicativo y con no líneas dura mucho. A la anchura y a la Realmente profundidad. todos los dibujos de dibujo técnico Con prácticamente ese se cuadrito basaban entonces armamos más o menos similares, ¿no? líneas paralelas Parte de las escuadras se usaban a la, también, o se usan, a la dimensión altura. el transportador, los compases, Obsérvese las que reglas simples, este dibujo ¿no? es un dibujo más o menos cuadrado. Casi todas sus líneas son iguales. Eso se debe tener en cuenta al momento de armar un dibujo isométrico. Esta línea la podemos tirar hasta el fondo. Y vamos armando la figura. Simplemente el manejo de escuadra. La escuadra tiene manejo en 3 dimensiones: altura, profundidad y anchura. Son tres formas de manejar la escuadra. Ahí dimos profundidad y aquí vamos a dar altura. Como se darán cuenta, todo Vamos es a hacia terminar lápiz. nuestro dibujo Y se fija armando ahí el último en las lado. letras también, todo es a mano alzada. Prolongamos esta línea No existe paralela a la plantillas, anchura. nada, todo sea Esta pulso. línea es paralela a la anchura. La cerramos aquí con una línea paralela a la altura. Son líneas paralelas en 3 dimensiones: anchura, altura y profundidad. Vamos a cerrar entonces el dibujo. Esta línea es paralela a la anchura y cerramos nuestro dibujo isométrico con una línea paralela a la altura. Hasta aquí nuestro video número 20. Si este video es de su utilidad, les solicito. Como vieron el video, este videito de cómo se hacían nuestros trabajos de dibujo técnico con la ayuda de nuestros instrumentos tradicionales, ¿no? Pero ahorita que tenemos el AutoCAD, ya, bueno, se nos ha prácticamente quitó un peso encima, pero porque este programa tiene una serie de bondades que nos ayuda bastante, ¿no? Antes de hacer nuestro trabajito o iniciar nuestro plano, vamos a indicarles ciertas normas de dibujo para poder hacer nuestro plano. ¿Por qué les digo? Pues es muy importante porque ustedes sepan. Al final del curso o de esta sesión les voy a juntar en la plataforma unas separatas que indican pues cómo se hace, qué son unas escalas, cómo se hacen acotamientos, los tipos de líneas que se utilizan, tipo de línea y los formatos, ¿no? Son los formatos que son prácticamente el papel que se utiliza ya para imprimir nuestros planos. Entonces,
modo de mostrarles, vamos a empezar pues, por decir qué cosa es un formato, ¿no? Si bien es cierto, el AutoCAD nos ayuda a hacer nuestros planos, nuestros dibujos, pero tienes que plasmarlo. No lo vas a mostrar en la computadora a tu cliente, ¿no? Tienes que imprimirlo. Para ello, existen pues las hojas donde vas a imprimir. Estas hojas se llaman formatos. Ustedes habrán escuchado frecuentemente en nuestra vida común, ya se utiliza pues el A4, que siempre hacemos nuestros documentos. ¿De dónde viene esto, no? Bueno, todo se inventa pues de acuerdo a un reglamento. Y los formatos pues están supeditados a una normativa internacionalmente, ¿no? Y llámese pues en todo lo que es en nuestra zona, llámese América, se utiliza el ISO, lo que es en Europa en otras normativas, pero en sí llegan a un mismo estándar. O sea, la base es la estandarización para que no suframos más adelante. Caso de los formatos tenemos acá, por así, una serie de formatos, pero lo más usado son estos, ¿no? Estos son los más usados, ¿no? Nosotros hemos visto pues o nosotros vemos siempre el formato A4, ¿no? El formato A4 que siempre utilizamos en nuestra vida cotidiana haciendo nuestros documentos, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto? De todo este formato. Se forma de un formato patrón, que viene a ser el A0. El A0 tú lo puedes dividir en dos, se convierte en A1, y así sucesivamente, dividiendo el 1, se convierte en A2, en el 2 se divide en 2, en A3, A4 y así sucesivamente, ¿no? Estos son los formatos que nosotros tenemos. Hay formatos especiales que se utilizamos en los dibujos, eso más adelante ya vamos acostumbrados, pero en el momento no están necesarios explicarles. Entonces es importante que en otros formatos sepamos, ¿no? Las dimensiones están acá, estas separadas las voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan darle una chequeadita. Aquí están todas las dimensiones. Los formatos que más se utilizan en los planos son el A0, A1, A2 hasta la 3, ¿no? El A0 y A1 son para los planos grandes, A2 y A3 son para planos de detalles. ¿Qué más tenemos? Tenemos que familiarizarnos también con nuestras líneas, ¿no? Aquí en el AutoCAD les voy a enseñar cómo hacer o crear nuestras capas. Capas se llaman en el AutoCAD. Por ejemplo, aquí en estas líneas. Las clases de línea que existen, ¿no? Aquí vemos un dibujo. Vemos pues una manicela o una manija. Vemos diferentes tipos de líneas. No tanto se ve, pero vemos, ¿no? Líneas continuas, líneas gruesas, líneas finas, líneas puntiagudas, líneas punto y línea, todo eso. Cada uno de esos tiene su significado, ¿no? Y para ello también se debe saber. Si no sabes los tipos de líneas, no vas a poder diferenciar tu plano, no vas a poder diferenciar. Cada tipo de línea tiene su función, ¿no? Y eso también está normalizado, ¿no? Por eso líneas normalizadas, que se ha dado, que se ha aprobado a través de unas normas internacionalmente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, así, a grande modo, para no cansarles, tenemos una línea gruesa que sirve prácticamente, aquí tenemos las explicaciones. ¿Para qué sirve esta línea gruesa? Sirve para los contornos o vistos, ¿no? De un dibujo, o las aristas de los vistos, ¿no? La arista de vistas, una esquina, todo eso. Una línea delgada, ¿para qué sirve? Es una línea ficticia, es una línea de cota. Escuchen bien, línea de cota, línea de proyección, línea de referencia, rayados, etc. Línea a mano alzada, ¿no? Línea de vista de cortes parciales.
por ejemplo, vamos a ver en qué se utiliza esto, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una manija. Esta es una herramienta o un objeto. Esta línea aquí, que no tanto se nota acá, prácticamente es de la siguiente manera. Y así. Sí, más o menos. Se grafica que esto significa, esta línea, que tu objeto continúa. Por acá puede continuar, ¿no? Continúa tu objeto. Tu objeto puede continuar por acá. Ya. Pero si quieres hacer la mano alzada también lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo lo haces? Simplemente así, una raya. También significa que el dibujo puede continuar, ¿no? Esos son para dibujos que excesivamente pasan y no alcanzan en tu plano a escala, ¿no? Estos son los tipos de líneas. También estas aparatos les voy a dejar en la plataforma para que ustedes les bajen, ¿no? Para que ustedes tengan una referencia qué tipo de línea existe. Entonces, pasemos a lo que es nuestro AutoCAD. Entonces, una vez abierto nuestro programa, ustedes tienen que tener mucho cuidado en la escala. Fijarse por aquí en la parte inferior, aquí por aquí, donde dice escala de anotación de la vista actual, ¿no? Que esté siempre 1 a 1, o sea, 1, 2 puntos, 1. ¿Qué significa esto? Creo que les he explicado en la primera sesión. Significa que vamos a ver una cuadrícula, cualquier cuadrícula, 1, 1, ¿no? Este 1 significa, puede ser 1 centímetro, puede ser 1 metro, puede ser 1 kilómetro, dependiendo de la referencia que tú lo vas a dar, ¿no? Por eso en AutoCAD siempre se va a dibujar en esta escala, 1 a 1. Luego, posteriormente, ya van ustedes a través del tiempo van a aprender cómo graduar o programar sus escalas y poder hacerlo ya a escala. Pero sin embargo, los dibujos siempre empiezan con esta escala. Este debe tener mucho cuidado, ¿no? Que siempre esté así. Si no, no lo va a cuadrar el dibujo. Luego ese 1, esa unidad, le puedes convertir en la unidad que ustedes quieran, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos ya? Luego, bueno, tú has creado, pues, o puedes empezar tu dibujo, luego ya guardarlo con un nombre específico y verás en qué carpeta lo guardas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver tus layers o capas, que no viene a ser más que tu tipo de línea que vas a usar, ¿no? Si vemos aquí en esta cajita, vemos aquí propiedades de capa, aquí es donde vas a crear tus tipos de línea que quieras, ¿no? Haciendo simplemente clic acá en propiedades de caja, te va a salir una ventana emergente donde vas a poder crear tus capas, ¿no? Por ejemplo, por defecto el programa AutoCAD te manda una capa 0, ¿no? Prácticamente con eso puedes trabajar. Luego esa capa le puedes convertir en otra, ¿no? Pero puedes crear tu capa. Para nuestra sesión presente vamos a crear 2 capas. Haciendo clic acá aparecemos una nueva capa. Una capa le pones nombre. Lo que vamos a ver más adelante es una línea de contorno, ¿no? Para nuestro plano, una línea gruesa. Vamos a poner capa 1 o un nombre lo ponemos acá. Un nombre, borde, ¿ya? Le dejamos activo, ¿no? Para que siempre esté activo. No lo inutilizamos y no vamos a poder usar la capa. Y aquí en el color lo vas a escoger, ¿no? El color que ustedes deseen. Haciendo clic ahí nomás, el color que ustedes deseen. Yo, por ejemplo, voy a poner
un rojo intenso, un medio vermello, así. No le pongo. Aceptamos, le puse ese tipo de color a esa línea. Ese es un tipo de línea continua. Todavía no sabemos si es continuo o no. Como estamos poniendo un tipo de línea o una capa, le hemos llamado borde, entonces va a ser continuo, ¿no? Si le ponemos el tipo de continuo, que es así, ¿no? Aceptamos ahí nomás. Acá, si quieres cambiar el tipo de continuo, acá puedes hacer clic. Bueno, y nos indica, acá debería aparecer una serie de tipos de línea para poder escoger, ¿no? Por defecto nos viene la línea continua. Ya, no, aquí es cargar. Vas a cargar, aquí están los diferentes tipos de línea que deseas poner, ¿no? A tu capa o a tu línea que has creado. Ya. Luego vamos al grosor. Entramos acá, vamos al grosor. Miren, está desde 0 hasta 2 milímetros, ¿no? Vamos a ponerlo, en nuestro caso, 60 milímetros, por decir. Ya, ya. Creamos nuestra primera capa. Creamos otro tipo de capa que va a servir para referencia, por decir, ¿no? Una capa, una línea más fina. Ponemos aquí, por decir, referencia. Por decir. Esto lo dejamos así nomás como está. Cambiamos el color de capa. ¿Qué color ponemos? Vamos a poner en este caso verde, por decir, ¿no? Ok. Es continuo, le dejamos, ¿no? El grosor, vamos a poner un poco más fino. 30 milímetros, por decir. Aceptamos. Listo. Dejemos ahí nomás, ¿no? Hemos creado dos capas. Borde y referencia. Y acá no vamos a borrar lo que hemos creado antes. Pero no importa. Cerramos esta ventana, ¿no? Y vamos a probar, a ver. Probamos. Hacemos una línea. Seleccionamos y vemos la capa que queramos. Borde. Ahí está. ¿No? Ahí está nuestra capa. Otra línea. Seleccionamos. Referencia. Ahí está. Si se fijan acá, le vemos así como si no tuviera grosor, ¿verdad? Aquí hay una comanda o un icono que pueden apretar para que puedan notar cuál es grueso y cuál es fino. Acá aparece, ¿no? Este de acá. Vean, ¿ves? Hacen clic, se activa el grosor, ¿no? Ustedes para que se fijen cuál es línea gruesa y cuál es línea fina, ¿no? Siempre está desactivado porque si le activas todo, te va a parecer muy grotesco, ¿no? Lo vamos a un plano por ese acá, por ejemplo acá. Es un plano grande, ¿no? Sí. ¿Mm? Lo activan
diferencia. Vemos cuáles son contornos, todo eso. No. Esa es la idea. Entonces, creo que he entendido esto cómo crean los layers, ¿no? Creo que sí. Entonces, creo que hasta aquí como creamos nuestras capas. Ahorita vamos a pasar cómo construir o cómo trazar en ángulo, ¿no? Ángulo. Vamos a seguir con nuestra capa tradicional por defecto. Vamos a construir, por decir, este ángulo. Este ángulo. Este acá, ¿no? Pero antes de ello, vemos también una partecita de lo que son acotaciones. ¿Qué significa acotaciones? Acotaciones significa poner las dimensiones a lo que has hecho. Por ejemplo, también existe una comanda que viene a ser acá, acotaciones, ¿no? Esto por ejemplo es para la línea, haces clic y te marcas lo que vas a acotar y lo sueltas. Ahí te sale la dimensión, lo que está o lo que tiene la línea, ¿no? Aquí como estamos haciendo una sola capa, vemos que la línea de acotamiento es un solo, sin embargo las líneas de acotamiento son líneas finas. De igual manera se puede hacer unos ángulos, ¿no? Acá están, ángulos. Separas los dos lados de lo que vas a hacer el ángulo y haces clic. Ahí están, 33 grados. Este sistema de señalar o poner las dimensiones se llama acotamiento, no se olviden. ¿Qué más les puedo enseñar acá? A ver, allá. Si en caso tenemos una línea, no es paralelo, no es horizontal ni es vertical, para ello no vas a usar esta, o sea, para que acotes la forma lineal, sino tienes que usar esta alineada que se llama, ¿no? La que está inclinada, para que te pueda salir la distancia verdadera. ¿Ves? Porque si utilizas la otra, vamos a ver la diferencia. Mira, no sale. ¿Ves? Sale tanto vertical como horizontal. A eso me refiero. Ya. Entonces yo creo que fue entendido cómo es el acotamiento. Muy sencillo en este programa. Muy sencillísimo. Ahora pasemos, para ya terminar esta parte, esta parte de la sesión 3, lo que es formación de ángulos, ¿no? Que le va a servir, que le va a dar un trabajito pequeño para hacer un polígono, ¿no? Ya. Vamos a hacer sencillísimo cómo se forman los ángulos. Trazamos esta línea, por decir X, 500 metros, 500 milímetros, lo que sea. Quiero trazar mi ángulo o directo mi ángulo. Hago clic en donde sea, para ello ya tengo una dimensión X, por decir 500, pero quiero formarle un ángulo entre lo horizontal, ¿no? y trazarle ese 500 metros o 500 centímetros, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hago? Ya digité mi distancia. Ahora lo que ustedes tienen que es apretar el signo menos de su teclado, ¿no? Apreten el signo menos, les va a aparecer para que digiten el ángulo, por decir 45 grados, ¿no? Una vez digitado el ángulo, hacen enter y les va a salir pues el ángulo de 45 grados, ¿no? Si nosotros
nos fijamos con el horizontal, vamos a fijar en nuestro horizonte. Vemos la cota, 45 quedamos, ¿sí? A ver, 45 grados, ¿eh? Sencillo. Otra vez, por ese 500, signo menor, 55 grados por aquí. El ángulo se forma con respecto al horizontal, con respecto a eso. No se olvide, ¿no? A modo de repaso también lo voy a indicar acá, acordándonos de lo que es ¿cómo se llama? La geometría. ¿Se acuerdan? Va. Si nos acordamos de otra geometría, ¿no? A modo de repaso. Tenemos la primera cuadrante, la segunda cuadrante, la tercera cuadrante y la cuarta cuadrante. ¿Se acuerdan o no? Ya. En la primera cuadrante, ustedes se podrán fijar, ¿no? Que tenemos un cuadrante y este ángulo es de 90 grados. Paso de la segunda cuadrante, sumas otros 90 grados, te dan un ángulo de 180 grados, todo esto. De la tercera cuadrante sumas 90 grados más, te da un ángulo de 270 grados. Hasta llegar hasta la cuarta cuadrante, que es de 360 grados. Es muy importante saber esto porque te va a servir para que formes tus polígonos, ¿no? Tú vas contra manilla de reloj y sumando tus ángulos, ¿no? También para que formen sus polígonos, te dan una tarea, forma de polígonos, les voy a dar dimensiones y ángulos y ustedes van a sumar cuadrantes para que formen su polígono en lo presente. Lo van a hacer todo en AutoCAD y con lo que les estoy enseñando, ¿no? Entonces, si vemos acá, entonces estamos haciendo así, ¿no? Así. Para que formen los ángulos. Tenemos 90, 180, 260, 360. Esto es todo lo que se refiere a geometría básica, que debemos saber y que vamos a usar mucho en nuestro AutoCAD, ¿no? Entonces, muy importante. Vemos un ejemplito, por ejemplo, un ejemplito de la tarea que lo voy a dejar por aquí, acá, les estoy dando dimensiones, ángulos, ángulos, y el último va a estar vacío para que usted ya se forme automáticamente en el programa. Un ejemplo simple, por decir, trabajamos con esta polilínea. Desactivo el orto para que no se fije. 1500 por decir. Tecla menor, un ángulo de 25 grados. ¿Está? Continúo. Aquí me indica en la pantalla 166. Por decir, si en la tarea del dejado 50, si está yendo al otro cuadrante, súmanle pues 180 o 90, ¿no? 90 más 25, por decir, 115. Lo primero la dimensión, ¿no? Una dimensión, signo menor, 175, por decir, ¿no? Así, ¿no? Otra. Dimensión, signo menor para el ángulo, 200, por decir.
equivoqué, por eso, me equivoqué. ¿Qué hay que apretar? La letra H, la última acción. Ahí está. ¿Ves? Sí, ¿verdad? Otra vez repetemos, 500, signo menor, 200, me equivoqué por decir, ¿no? Otra vez, me equivoqué. Apreto la derecha, digito la letra H, enter, desecho la última acción, ¿no? Es para no deshacer todo tu figura, vamos a empezar de nuevo. Entonces, otra vez 500, signo menor, ángulo, y para cerrar nuestro dibujito, simplemente apretamos o digitamos la letra C, enter, y nuestro polígono se ha formado. Eso va a ser una de las tareas que les voy a dejar para que ustedes me presenten en la fecha programada, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí esta primera sesión, o esta primera parte de esta sesión, para empezar a hacer nuestros planos.